Sí, muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por haberme invitado a realizar un programa tan importante y tan interesante para las personas que nos dedicamos al arte en Baja California Sur, al arte danzario específicamente hablando. Eh, Me motivó mucho la situación de darle explicación a toda la gente que se dedican al baile folclórico en Baja California Sur. Algunos datos para que tengan referentes sobre cómo evolucionó el folclore en Baja California Sur. En esta parte es la danza folclórica mexicana. La evolución del folclore en Baja California Sur yo lo he considerado en cuatro momentos importantes. El primer momento fue el que nos hablan algunos maestros de la danza, en este caso el profesor Marco Antonio Ojeda, en uno de sus libros nos dice que la maestra Josefina Mesa Olmos y don Otilio Green, quienes trabajaban en la Escuela Normal Urbana, uno de maestro y el otro de un jardinero, fueron elaborando un programa de bailes folclóricos de Baja California Sur, porque no se tenía casi nada. En este momento ellos hicieron una compilación sobre los bailes que se usaban, sin saber si eran de Baja California o no, pero se bailaban en los ranchos, en los pueblos, y para darles elementos a las personas que se dedican a la docencia, para que fueran a trabajar y pudieran enseñar programas culturales, folclóricos, para los festivales de las escuelas rurales, pues fueron armando un programa y pues salieron los bailes, los primeros bailes como son las calabazas, el apasionado, el conejo, la yuca. Esos bailes se fueron, pues de alguna manera u otra, se fueron introduciendo como parte del folclore de Baja California Sur. Debo de entender que la maestra no era una maestra de danza, era una maestra que daba una materia como de recreación donde daba cantos, rondas, bailes, danza folclórica y todo un conjunto de, de disciplinas dentro de la misma área de ella. Y pues fueron armando el trabajo de don Otilio Green y eso quedó y eso se lo pasaron a los alumnos para que pudieran tener esos elementos y pudieran defender algo del folclore de esta tierra. En ese momento pues todavía pertenecía el nombre de territorio. Entonces era el territorio de Baja California Sur. La segunda parte, la segunda etapa de evolución, creo que la borró la historia o no sé quién la borró a esta persona que fue la primera que de manera academicista hizo el folclore de Baja California Sur, que en otro momento hablaré de ella. Ella fue Bonita Campillo. Bonita Campillo, ya con unas técnicas un poco más avanzadas en cuanto al ballet clásico, a la danza española y todo eso, ella formó bailes de Baja California Sur y ella fue la primera que sacó el folclore de Baja California Sur como tal a las Olimpiadas de 1968, donde por ahí su hijo me hizo llegar un documento bastante extenso y muy bien explicado sobre todo ese acontecer en las Olimpiadas del 68 en México, donde la maestra Bonita Campillo se trajo una medalla de bronce y además pues se dio a conocer por primera vez los bailes territoriales, no. En este caso también abarcaba Baja California de la parte norte de ahora, porque no tenían folclore todavía, entonces eran los bailes peninsulares. Y por ahí nos dimos a la encomienda de buscar quién era el que ejecutaba la música, y no me sé el nombre precisamente, pero le decían El Tabano, era una orquestita y un conjunto del Tabano que tuvo muchísimo éxito, de acuerdo a la información obtenida por la maestra Rosita Mendoza, porque era muy amiga de él. En la tercera etapa, voy a hablar de profesor Marco Antonio Ojeda García y de Mauricio Bautista, que fueron los que fueron ya haciendo un folclore un poco más fuerte, le pusieron más pasos, lo fueron enriqueciendo, y fue el maestro Marco Antonio quien lo empezó a distribuir a todos los estados con los maestros amigos de él que tenía, que fueron conociendo en la Academia de la Danza cuando el maestro empezó a asistir a la Ciudad de México para renovarse, agarrar nuevos elementos y todo eso. Entonces él empezó a tener algunas amistades y él fue recorriendo los estados y es quien
difundió en otros estados el folclore. Y Mauricio Bautista, que fue una persona muy inteligente en el arte danzario, muy buen bailarín, reconocido por mucha gente, porque a mí me han preguntado por él en otros estados, porque lo conocieron de joven. Él le puso el aderezo a muchos bailes de Baja California Sur, e inclusive los enriqueció. Y en la última etapa, que es la que me corresponde a mí, yo empecé a hacer un estudio profundo. Me tuve que preparar, por supuesto, para poder tener los elementos para poder realizar una investigación de tipo etnográfico y antropológico. Me tuve que ir a estudiar y ya empecé a recopilar algunos bailes de la parte norte del estado. Estamos hablando de Santa Rosalía, de San Javier, de Loreto, y de ahí nacen algunas nuevas propuestas folclóricas. Esas fueron las primeras aportaciones de mi parte, y es la cuarta etapa que yo siempre he considerado el folclore de Baja California Sur. Quiero decir, y no me quiero olvidar de nadie, me gustaría reconocer el trabajo que han hecho muchos maestros a través del tiempo y del espacio, que fueron quienes difundieron el folclore de Baja California Sur, ¿sí? Y quiero hablar de los municipios que tuvieron grandes representantes. En el municipio de Mulegé conocimos muy bien al profesor Alfredo Girón, que estaba en Santa Rosalía, que obtuvo primeros lugares y fue una persona pues muy dedicada a ello, él en Santa Rosalía. Y yo trabajé en el pueblo de Mulegé, que éramos los dos representantes casi del folclore en el municipio de Mulegé. En Loreto tenemos dos personas. Pudo haber habido más, por supuesto, pero las que yo les he reconocido el trabajo es a la maestra Victoria Romero, Vicky, y al profesor Guillermo G. Rodríguez, que fueron los que se encargaron de difundir en Loreto parte del folclore de Baja California Sur. En Comondú tuvimos a un maestro de los años 70, Pablo Landín Tobar, que tenía el ballet folclórico Camanca de U. En La Paz, pues el maestro Marco Antonio García y Mauricio Bautista Pérez. Pero también hubo gente de otras partes, profesor Antonio Uribe, que también fue un excelente maestro de danza, que le tocó trabajar en el municipio de Loreto en el año de 1967, y él solamente duró un año allá, pero trató de recopilar y de ver algunas manifestaciones del pueblo de Loreto, que todavía Loreto pertenecía a Comondú. Y luego también tuvimos al maestro aquí muy conocido, al maestro Anselmo Salgado, que también fue una persona que se dedicó mucho a la danza hasta el día de su muerte. Una gran persona y un gran maestro, muy amigable, muy bueno para compartir sus conocimientos. También fue egresado de la Escuela Nacional de Danza de México, de la Academia de la Danza. En ese sentido, quiero decir que no, las cosas no salen porque sí, nada más del aventón. Hay gente que han contribuido al enriquecimiento del folclore en Baja California Sur. Y quiero mencionar que en el año de 1957, el maestro Néstor Agúndez creó la danza de los cañeros, que si bien no es una danza porque no tiene alguna manifestación de gente indígena, de pueblos originarios, de nada, sino le puso danza de los cañeros y así se quedó el nombre. Es una danza que hace referencia a la cosecha, a las labores de la caña, y es una manifestación de pueblo que él hizo para unos juegos territoriales. Fue una persona muy agradable, fue mi jefe inmediato cuando yo llegué a trabajar a la escuela secundaria educadora de Baja California Sur, y de ahí conocí muchísimas cosas de él. Fuimos amigos hasta el día de su muerte, toda una vida hablando y tratando de recuperar algunas manifestaciones que él hizo que se fueron perdiendo, pero la danza de los cañeros quedó para Baja California Sur y es reconocida a nivel internacional. Otra de las personas que también contribuyeron al folclore de Baja California Sur fue la maestra Rosa María Mendoza Salgado, la profe Rosita. Ella fue la que creó el baile del tupé. Fue una manera muy
muy espontánea de generar este baile, que realmente es una polca que a mí me agrada muchísimo. Esta capturó, la conoció en la población de Migriño, fue invitada por su tía Amelia y a un bautizo colectivo, y la gente ahí en ese poblado bajaban de muchas rancherías, y al compás de las notas de los músicos norteños, los cocheros, que es la denominación que se le da a los grupos de folclore norteño en Baja California Sur, pedían el tupé. Ella nunca lo había visto y vio por primera vez cómo se bailaba esta polca. Eso fue en 1967. Y en 1968 la maestra viene a unas competencias a Baja California Sur, representando a la población de San José del Cabo. Reconstruyeron el baile del tupé y lo trajeron, y es el baile que quedó también para el folclore de Baja California Sur, que aún se sigue ejecutando. Hay muchas cosas que hablar del folclore de Baja California Sur, pero bueno, lo más importante es llegar a lo que me trajo esta conferencia. Voy a hablar sobre las polcas actuales de Baja California Sur. Son los nuevos bailes que a partir de 1990 se empezaron a construir, que empecé a construir en la población de Mulegé. Fue muy difícil para mí romper esquemas y paradigmas del folclore de Baja California Sur, porque no estaba permitido. Era un folclore que lo tenían pues muy controlado, y si se te ocurría hacer algo o ponerle algo, pues se te iban encima casi todos los defensores del folclore de Baja California Sur. Entonces, ¿qué hice? Pues me dediqué a estudiar qué era lo que se hacía en el pueblo de Mulegé y qué se hacía en las rancherías aledañas y todo eso. Y descubrí una polca que se llama la de A5. Es perteneciente a la comunidad de Mulegé, pero más bien de la sierra. De la sierra, esta pieza musical la ejecutaba la familia Romero Villavicencio en un poblado, en una ranchería que se llama Zacatecas, que está a las montañas del pueblo de Mulegé. Y también se tocaba en San Miguel, en El Potrero, en San José de Magdalena, porque la familia Romero Villavicencio era la familia completa, tocaba, hasta la señora era la violinista, guitarras, un tololoche, todo eso, y se iban a tocar a las festividades. Me contaba la familia Romero que esta pieza era muy antigua, que más bien el abuelo de estos muchachos, que eran los músicos, la tocaban a finales del siglo antepasado, 1890, 1895, y eran las piececitas que se tocaban. ¿Por qué se llama la de A5? Bueno, se llama la de A5 porque no sabían el nombre originalmente, pero el costo para tocar esa pieza costaba 5 reales, porque era una pieza que la hacían larguísima. La gente tocaba, tenía un repertorio muy limitado, pero esa pieza la hacían tan larga que costaba 5, y por eso le pusieron la de A5. Esta pieza pues bajó al pueblo de Mulegé a partir de los años 60. La familia Romero Villavicencio se viene a vivir al pueblo de Mulegé porque los muchachos empezaron a crecer. Entonces el papá, preocupado porque sus hijos ya estaban en edad de tener novia y novio, sus hijas, y no quería que se fueran a casar con parientes, prefirió bajarse de la sierra y llegar a la población de Mulegé. Los muchachos entre 15, 16, 17 años, y todas las muchachas ya casaderas, pues el señor prefirió bajarse, que no se fueran a casar con algún pariente, un Romero por allá o un Villavicencio de las montañas, ¿no? Entonces, pues los muchachos llegaron al pueblo, y pues lo único que sabían hacer era cuestiones de allá de montaña, que hacer queso, que hacer cuestiones de talabartería y todo eso. Se empezaron a dedicar, pero eran muy buenos músicos, y encontraron la facilidad de integrarse a un mariachi de Mulegé, al mariachi Águila, los muchachos, y empezaron a trabajar ahí con ellos, con el mariachi Águilas, que en ese momento lo había formado mi amigo Homero G. Lizardi, y él hizo, y pues los acogió y les dio trabajo y todo eso, y tocaban muy bien el violín, tocaban muy bien la guitarra, la vihuela,
todo eso, y se integraron al mariachi, y ellos enseñaron la polca, la de A5, al mariachi, y el mariachi la tocaba, y era una pieza de batalla. Allí en el Hotel Serenidad, con todos los americanos, pues pedían la de A5 y era muy, muy famosa. Cuando yo llego a trabajar a la población de Mulegé, empecé a investigar la pieza y ya sabía que era una pieza de las montañas, muy bonita. Entonces le fui dando forma a la pieza y fue cuando le fui incorporando algunos pasos folclóricos, sí, de aquella parte de la sierra, porque me tocó conocer gente de la sierra, me tocó conocer los poblados, las rancherías que estaban por aquellos lugares. Empecé a ir a las fiestas y a los bailes de San José de Magdalena, empecé a ir a San Miguel también, al rancho de San Miguel, y empecé a conocer gente y me empecé a relacionar, y fue como fui armando el baile que hoy conocemos como la polca, la de A5. En los andares, entre artistas, conocí a los Huizapoles, sobre todo a Armando Sepúlveda, que es el que se dedicó a la investigación musical. Por supuesto que Raúl Conde también me ha hecho algunas aportaciones folclóricas. Y entonces, en un disco que se grabó en el 2002 por el dueto de los Huizapoles, viene la polca Todos Santos. Me pareció muy interesante, la propuesta de esa polca, y le pregunto yo a Armando Sepúlveda que si esa polca de dónde la había conseguido, y me dijo que su hermano Miguel la había recuperado en los años 60 y que él la tocaba y se la había enseñado a él, y que por eso él la había incluido en un repertorio de un disco que hizo. Entonces le dije yo que si le podía poner pasos, y me dijo que sí, que no había ningún problema, y fue cuando la fui armando. Esta polca no se conocía en Todos Santos hasta que los Huizapoles le empezaron a tocar. Entonces ya fui yo con Armando a su casa para el lado del Centenario, y me puse a platicar para sacarle toda la información correspondiente a esta polca. Y esta polca pues ya la incluí como polca también de las polcas actuales. Me ha sido muy favorable en mi trabajo folclórico, que muchas personas me han aportado sus conocimientos, sus saberes, y he tenido la facilidad también de enseñárselo yo a otras personas, y ha sido un trabajo muy agradable. La última polca de las que voy a hablar, la polca Los Olivos, es una polca de reciente creación. Esta la crearon el 28 de septiembre del 2021. El maestro Eliseo Aguiar Romero, quien trabaja conmigo en la misma escuela, es un músico de uno de los grupos de Loreto muy famosos, ¿no? Y entonces él siempre ha compuesto piececillas. Y un día, por casualidad, me topé con la polca Los Olivos, tocada en saxofón, y supe que era de él, y le hablé, y digo, oye, profe, a ver, explícame la situación de esta polca Los Olivos. Y me dijo, es que un día la hice, me dijo, me puse a escribir en notas esta pieza, queriéndole hacer un homenaje a los antiguos olivos que se encuentran en San Javier, me dijo, que todavía siguen produciendo pues las aceitunas. Y mi papá era una persona que se dedicaba a piscar la aceituna, y en recuerdo a él le hice esta pieza. Y más que nada es dedicada a mi papá, me dijo don José María Aguiar. Le digo, qué bien. Le digo, ¿me la puedes regalar, profe? No regalármela en propiedad, sino regalármela para yo ponerle pasos coreográficos. Y me dijo que sí, que no había ningún problema, que yo le pusiera, y me dediqué a trabajar. Cuando ya terminé yo de realizar los pasos, y le dije, profe, aquí está ya la polca Los Olivos, ya le puse los bailes, pero le quiero platicar una anécdota, le dije. Estos pasos no los inventé yo, estos pasos yo los vi en San Javier,
en una fiesta de diciembre, que nosotros siempre vamos a las fiestas de San Javier, y vi, le dije, un conjunto norteño arriba en la sierra, tocándole en la madrugada, en la noche, todo, porque dura varios días, le dije, y vi un señor, le dije, que tocaba el tololoche, le daba vuelta como el tololoche chicoteado y bailaba, muy bueno para bailar, le dije, y yo me acuerdo de él porque lo miraba cada año, y le dije, el señor, le dije, creo, le digo, que era músico del conjunto Los Bacalis de Loreto, le dije, pero en ese momento no tenían trabajo de conjunto de orquesta, le dije, y se iban a San Javier, porque tampoco había luz, había plantas, le digo, plantitas y eso, y pues no tenían dónde conectar y llevaban un conjunto norteño tipo cochero. Sí, me dijo, la persona de la que usted me está hablando, me dijo, que era del conjunto Los Bacalis, era mi papá, don José María, me dijo, Aguiar. Y le digo, oiga, pues qué coincidencia, los pasos que yo le puse a su baile son los pasos que su papá hacía. Y es como nace esta polca loretana de San Javier, porque él es en honor a San Javier. Y es como se integran las primeras 3 polcas del repertorio de Baja California Sur, de las polcas actuales. Esta es la justificación que yo le doy a los maestros, porque muchas veces no saben de dónde sale el folclore. Y por último, dentro del mismo repertorio de las polcas actuales, recuperé el tupé. El tupé me parece un baile muy agradable, un baile muy alegre, muy vivaz, y sobre todo, pues a mí siempre me causó ese gusto de escucharlo. Y fui con la autora, con la maestra Rosita Mendoza de Uribe, y le digo, maestra, yo lo quiero poner dentro de las polcas actuales, y ella me explicó todo sobre el baile del tupé, que fue evolucionando tanto que muchos pasos se perdieron y se modificaron. Es válido porque el folclore no es estático. Entonces, dentro de este repertorio, vine integrando el baile del tupé, la polca, de la maestra Rosita Mendoza de Uribe. Y es así como yo vengo a regalar, vengo a dar información sobre la evolución del folclore en Baja California Sur. Muchas gracias y espero les sirva.